Lo primero, daros las gracias por la oportunidad. Pues lo que estamos haciendo, que creemos, estamos muy ilusionados. Y bueno, lo primero, presentaros que este es un trabajo que estamos liderando José Antonio Parejo y yo mismo, aquí desde la Universidad de Sevilla. Bueno, tenemos también una invitada que está aquí desde la Universidad de Málaga, que va a asistir como asistente. Y bueno, pues yo creo que lo que vamos a intentar es daros un poco una visión del punto en el que estamos, lo que queremos conseguir. Y bueno, yo creo que seríamos felices si conseguimos despertar en vosotros la ilusión por probarlo e intentar ver qué se puede hacer con este tipo de herramientas como las que estamos desarrollando. Y comentaremos, lo probéis de primera mano y veáis un poco el potencial que tiene, porque es la mejor manera de entender un poco las implicaciones que tiene esto, ¿no? Bueno, para empezar, simplemente como introducción, que sepáis un poco de dónde, de qué background venimos. Nuestro background en general en la investigación en los últimos años fue, en las 2 últimas décadas, por así decirlo, muy relacionado con las infraestructuras cloud, de la nube, cómo enlazar, cómo escalar, etcétera. En general, ingeniería del software como métodos de distintas fases del ciclo de vida de la ingeniería del software, cómo automatizar ciertas cosas. Y en particular también tenemos una línea bastante consolidada en temas de cómo se puede analizar automáticamente el desempeño de los estudiantes cuando están haciendo metodologías, aprendiendo metodologías, etcétera. Y claro, de manera natural, cuando sale un poco todo este boom de los grandes modelos de lenguaje, pues empezamos un poco a explorarlo y pues surgió esta idea de estos asistentes inteligentes para el aprendizaje, que es el acrónimo de LEIA. Bueno, la verdad es que pensamos casi primero en el nombre del acrónimo y después de cómo ponerle el título al acrónimo. Y bueno, básicamente la idea es que todo hemos intentado volcar en este enfoque pues todos los conocimientos previos que tenemos en muchas áreas, ¿no? Y hemos construido un conjunto de herramientas para conseguir hacer fácil aplicar este enfoque dentro del aula. Y además con la doble vertiente de que no solo es interesante en nuestra opinión para el aula, sino también desde un punto de vista, o sea, únicamente a nivel docente, sino que a nivel de investigación creemos que abre las también posibilidades muy interesantes en cómo no solo investigación dentro de la docencia y cómo se puede mejorar la docencia, sino en general en la industria, cómo se puede aplicar estos conceptos. Y bueno, ¿cuáles son las características clave de estas leyes, ¿no? De estos asistentes inteligentes para el aprendizaje? Bueno, pues básicamente son cuatro ideas principales. La primera, que van a estar siempre orientadas las interacciones con ellas a una tarea específica. La segunda es que el estudiante debe siempre estar descubriendo la información. Parte de su responsabilidad es cómo puede descubrir una información hablando con la ley. La tercera es que la ley va a simular ser una persona concreta, bueno, persona en el sentido inglés, pero sería un personaje real. Y ese personaje real, la ley va a simular que es ese personaje con la personalidad que tenga, con las características que tenga, el background, etcétera. Y por último, que esto yo creo que es una de las cosas clave, es que el concepto de la interacción con las leyes siempre tiene que ser un contexto en el que nunca la ley te dé una solución directa, sino que la solución siempre tenga que partir del estudiante. Y eso es clave porque creemos que eso es una de las cosas que más diferencia frente a otro tipo de usos de la IA o de los LLM que se han aplicado dentro de la enseñanza,
o en general en la industria, en el que tú siempre es como un asistente que te va ayudando a hacer tu trabajo y te va facilitando ciertas cosas para que tú no tengas que hacerlo o te da la solución directamente o una propuesta de solución o alternativas, ¿no? Aquí invertimos esa responsabilidad y es el humano que interactúa con la IA es el que tiene que construir la solución. Pero en esa interacción es donde tiene que ir descubriendo las cosas más importantes para eso, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de la visión de Leia que tenemos, pues, ¿cuál sería un buen caso de uso? ¿Cuál sería el tipo de actividades que nosotros creemos que son interesantes para aplicar este enfoque? Pues primero tiene que tener básicamente estas tres características. Bueno, primero y último serían las tres características que nosotros consideramos clave. Tienen que ser tareas donde el estudiante tenga que producir algo, tenga que ser un resultado, bien sea ese resultado pues un modelo o una reflexión o tiene que llegar a llevar a cabo algún tipo de entrega de algún elemento. Segundo, lo ideal es que siempre sean situaciones donde intentes escenificar una potencial situación real, que tú estimes que ese estudiante se va a poder enfrentar el día de mañana. Entonces, cuanto más realista sea el escenario que dibujes, mejor va a funcionar la actividad. Y por último, donde realmente se le saca mucho partido a este tipo de enfoque es cuando estamos hablando de una actividad en la que lo que tú vas a suministrar o la solución que tiene que identificar el alumno es una solución que no es una solución directa, casi automática, sino que tiene que analizar muchas cosas para entender que existen muchos objetivos contrapuestos o muchas cosas que te dice la ley que pueden, dependiendo de lo que te diga, puedes tirar por un lado o por otro. Es decir, que fuercen al estudiante a ir navegando por un espacio de soluciones en el que tiene que entender muy bien los conocimientos o tiene que tener muy interesados los conocimientos para definir esa especie de compromiso, ¿no?, entre los distintos objetivos y poder adaptar para hacer la mejor solución para el caso concreto que le está planteando la ley. Bien, pues entendiendo un poco esos serían un poco los requisitos, ¿no?, que para sacarle el mayor partido posible a un escenario con las leyes. ¿Cuáles son casos de usos concretos que hemos utilizado ya, en los que ya hemos aplicado las leyes? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Lo imaginemos. Pues os voy a poner 4 ejemplos concretos que han sido, hay más, ¿vale? Pero, por ejemplo, uno de ellos ha sido para hacer una entrevista de licitación de requisitos donde se reúne un estudiante, se simula una situación donde un estudiante habla con un cliente para ir recogiendo cuáles son todas sus necesidades para construir el sistema. O sea, y el entregable pues sería el modelo, por ejemplo, de información que necesita que podría ser la base para el diseño de lo que tú vas a construir, ¿no? Otro escenario es el modelado de procesos, ¿no? Tú te sientas con un experto de la organización para modelar los procesos porque lo quieres optimizar, porque lo quieres mejorar, por lo que sea. Y entonces, pues, tienes esta entrevista de análisis en la que el modelador pues, va modelando esos procesos para ver en función de lo que le va diciendo el experto del dominio. Otro escenario fuera de la ingeniería del software o de la informática, por ejemplo, una entrevista en la que un abogado tiene que hablar con su cliente para definir cuáles son la mejor estrategia fiscal para ese cliente, ¿no? Y tiene que saber un poco cuál es toda la situación del cliente, recoger todos los datos que necesita, preguntar cuál sería ese tipo de datos y el modelo, la forma en que trabaja, para ir viendo un poco cuál es la legislación que le aplica, etcétera. Y por último, otro escenario concreto que también lo hemos aplicado es una reunión técnica, ¿no? En la que tú, un técnico junior se enfrenta con un técnico senior
y entonces pues el técnico senior pues a lo mejor bien sea él está evaluando un poco qué es lo que está haciendo, el desempeño, o quiere probarle o le va a ir guiando porque no sabe muy bien cómo resolver un problema, pero no le quiere decir la solución porque en realidad está ayudándole a aprender, ¿no?, sobre ese problema, ¿no? Eso que es bastante habitual en muchas empresas, sobre todo para mejorar esas etapas iniciales de entrada en la organización, ¿no? Entonces, bueno, sin más, para que realmente interioricemos y veamos todo esto, vamos a ver esto en acción, vamos a ver cómo son las leyes y para eso vamos a plantear un conjunto de demostraciones que además las vamos a hacer interactivas. Voy a hacer yo primero una prueba para que lo veáis y después voy a dar el enlace para que lo probéis vosotros a distancia en vuestro ordenador, que podáis hacer una pequeña interacción con las leyes y veáis un poco de primera mano cuál es la percepción que tiene el estudiante cuando trabaja con ella. Bueno, esta primera es una entrevista de licitación de requisitos. Aquí lo que estamos viendo es cómo el estudiante entra en lo que hemos desarrollado, que es el Layout Workbench, que es la parte donde se ejecutan las actividades con las leyes. Aquí el estudiante pues tendría que meter su usuario, puede poner su correo, voy a poner aquí un correo ficticio, ¿vale? Para marcar que se puede meter en principio cualquier correo. Y entonces, bueno, aquí una vez que entramos, pues el estudiante lo primero que ve es cómo se le dan pues las instrucciones, ¿no? En este caso que se te ha contratado para recoger los requisitos de una plataforma de gestión de tickets online y tienes que obtener estos requisitos conversando con Sara Aran, que es la dueña de los teatros de la compañía y que tiene un montón de teatros, ¿no? Y su objetivo es crear, o sea, tu objetivo como ingeniero que estás trabajando en esto es crear el modelo conceptual que vas a usar después como el diseño. Nosotros la forma en la que lo que se lo pedimos al estudiante es que lo hagan en la sintaxis de Mermaid, que es una sintaxis textual que si no la conocéis es muy sencilla, muy intuitiva y básicamente te permite crear textualmente un diagrama de clases y puedes ver visualmente ese diagrama de clases, ¿no? Puedes ahí, el estudiante no es fácil para él, pues ir haciendo rápidamente la solución, cambiando lo que sea, creándolo a modo textual. Entonces, esto es lo que le estamos diciendo al estudiante que va a tener que diseñar cuando termine de hablar con la ley. Bueno, pues nada, cuando estamos listos, pues vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que te sugieren es que te presentes, ¿no? Y esto se puede hacer tanto en español como en inglés. Vamos a ir haciéndolo en español para que sea más sencillo, porque como los grandes modelos de lenguaje, como sabéis, se adaptan muy bien a los cambios idiomáticos. Entonces, bueno, pues hola, buenas tardes, soy Pablo, el ingeniero. Bueno, voy a meter typos, lo voy a hacer así rápido al cargo del proyecto, también para que veáis un poco la velocidad y además porque escribo muy mal. Para que veáis un poco también la forma de recuperarse. Bueno, pues nada, esto dice, espero que no nos tome porque mi gente está muy apretada, acepta este proyecto porque necesito que el sistema sea funcional y directo. Para que mis teatros de San Francisco no tengan que tener complicaciones. Dígame qué es lo que necesita para empezar. En las leyes tiene personalidad, con lo cual, dependiendo de la personalidad que le pongamos, va a actuar de una manera como más amistosa o más directa, más, etcétera. Todo se puede gestionar, ¿no? Más activa, exactamente. Vale, perfecto. Pues, por ejemplo, ¿cuál sería yo qué sé, vamos a decirle, por ejemplo, el punto crítico que debemos tener en cuenta. Crítico, por ejemplo, más importante que debemos tener en cuenta, por ejemplo. Y a ver cómo, bueno,
la venta de entrada, no puedo permitirme, el cliente debe poder elegir su asiento, etcétera. Si el proceso apaga, es lento, pierdo dinero, reputación, empecemos por, en fin, que vemos que es bastante realista. Pero como no quiero, quiero que vosotros lo probéis, os voy a dar el enlace para que veáis un poco esta interacción y que hagáis vosotros una prueba directa y después vamos a tener una discusión de otras cosas que se pueden hacer. Cuando se termine se termina de hablar con la persona, se puede, dándole a este botón, a Go to Editor, ahora os explico lo que sale. Os voy a proponer que cada uno de vosotros, los que queráis, empecéis una conversación con la Leia. Os voy a dar un par de minutos para que le hagáis un par de preguntas, que habléis con ella. Y no le deis, seguir haciendo la conversación, pero no le deis aquí este botón porque os quiero explicar qué es lo que sucede cuando le dais después al botón del Go to Editor. Así que voy a poner aquí el enlace a esta actividad y si os parece podéis hacer os dejo 2 minutos para que la probéis. Sí, podría enseñar el Light and Zoom. Sí, ahora eso lo iba a enseñar después. Bueno, sí, ahora cuando estéis. Ahora os voy a enseñar que esto es lo que le damos a los estudiantes, pero después veremos que en la parte de administración tú puedes ver en directo cuántas conversaciones se producen, cuál es la interacción que se hace, etcétera. ¿Vale? Ahora después abrimos el dashboard y vemos un poco qué es lo que vería el profesor mientras los alumnos están haciendo las actividades. ¿Da validation error? A ver. Cuando metéis... bueno, tendréis porque hay que meter un correo electrónico. Eso sí, siempre tenéis que poner un correo electrónico válido. No es necesario que sea real, pero sí que sea un correo válido. Dejo un minuto que lo intentéis trabajar. Ahora continuamos. Bueno, ahora que han pasado unos minutos, vamos a ver, mientras vais conversando, si queréis, os voy a enseñar cuál es la vista que tiene el profesor cuando está utilizando esto. Puede ver, esta sería la configuración del ejercicio, aquí puede ver las configuraciones que se están produciendo o que se han producido, ¿no? Por ejemplo, algunas son las que están aquí, entiendo que todas estas que están UCM, aquí sería la mía, pero, por ejemplo, alguna de las vuestras, por ejemplo, Juan, aquí está escribiendo, D'Alonso también, aquí estamos viendo en directo, se pueden ver todas estas conversaciones. Y esto después el profesor puede recoger esa interacción, ¿no? Y exportar además todos los datos. Claro, y por supuesto exportarse de manera estructurada por si después se necesitan. Bien, si os parece, os dejo un minutito más que habléis y ahora en un minuto pasamos a la siguiente demostración que es un poco distinta. Y bueno, ahora os quiero enseñar también un poco qué es lo que pasa cuando terminamos la conversación. Bien, asumiendo que estáis escribiendo y estáis preguntando y demás, la idea sería pues que al final pues tú vas a ir recogiendo todos los requisitos y la idea del estudiante en este caso es que tiene que hacer ese modelo, ¿no?, de información de qué es lo que necesita esta persona. Pues lo típico, por ejemplo, sería para diseñar la base de datos después, ¿no? Entonces, cuando ya se termina esta conversación, que también se podría cerrar y decirle, bueno, continúa mañana, volverías y se mantendría la conversación como si tuvieras varias reuniones con el mismo cliente. Podría ser una reunión, varias reuniones. Al final, cuando tú ya das por completado todo este proceso, dándole a Go to Editor, pues te saldría un editor donde puedes meter esa solución tuya, ¿no? En este caso se te presenta una solución canónica de un ejemplo, pero bueno, en este caso, pues esto no tiene nada que ver con el ejercicio, ¿no? En este caso, pues esto tendría que ver más con teatros, por ejemplo. Teatros, que tiene un nombre,
Esto sería una solución muy básica, ¿no? Porque aquí habría que poner un montón de conceptos y demás, ¿no? Pero por el tiempo, la idea es que aquí el alumno metería su solución. La idea es que el alumno ha ido trabajando esa solución previamente. Aquí simplemente copiaría su solución y la pegaría. Se puede, por ejemplo, ir trabajando la solución en un editor separado y cuando ya la tienes clara, ya terminas el ejercicio y te vas, ¿no? Entonces, una vez que tienes la solución escrita, pues le daríamos a mandar solución y en ese momento se concluiría la actividad y el sistema te muestra la solución canónica, ahora la podemos ver también, tu solución y ahora te da eh, una evaluación de la diferencia entre tu solución y la solución canónica. Pues en este caso, pues por ejemplo, te dice, oye, sí, has usado la sintaxis, pero solo tiene un solo teatro. Has omitido el 90% de las entidades, ¿no? Así que, bueno, básicamente te está diciendo que está bastante mal la solución que has proporcionado. También se le proporciona al estudiante un enlace que va a poder usar a partir de entonces para ver su entrevista, por si tiene que volver alguna vez a esa entrevista. Y también se le puede dar la opción de un formulario que puede definir el profesor, de manera que si le da a abrir el formulario, eso puede ser un enlace a cualquier cosa, ¿no? A un formulario en Google Form donde tenga que escribir o en Microsoft Form, donde tenga que escribir ciertas cosas, ¿no? Sobre reflexiones, más allá de lo que ha entregado, ¿no? Y el alumno pues puede ver cuál era la solución canónica que estaba aquí, que se supone que debería haber conseguido en base a lo que ha hecho, ¿no? Una vez que se termina, pues se envía, ya puede irse a comenzar un nuevo ejercicio. Y el profesor pues puede ver, en este caso, yo creo que estoy por aquí, voy a darle sí, aquí. Uy, claro, esto es que me he desautenticado como usuario. Tengo que autenticarme. Un segundín. Y aquí en las conversaciones, pues ya me saldría que, bueno, tengo la solución, la evaluación que me ha dado, se queda registrada y el scoring automático que ha dado en base a la diferencia de la solución es de 1. Sobre 10. Sobre 10. Bien. Bueno, en este punto yo creo que ya podéis ver un poco la filosofía de este tipo de ejercicios, ¿no? Y bueno, pues cuál sería la mecánica, ¿no? Que se puede hacer. Esto estaría muy bien, este tipo de ejercicios textuales para el aula, en el que lo quieres hacer, que esté todo el mundo, que lo pueda hacer todo el mundo a la vez, pero evidentemente esto tiene un realismo limitado. Entonces, la siguiente demostración que os vamos a hacer es en un modelo con voz, en el que de ese modelo vamos a ver cómo podríamos hacer esto mismo, pero con un cliente simulando con la voz, que esto sería muy interesante para ejercicios en casa, porque todas las personas a la vez hablando en clase sería un desastre. Pero realmente este tipo de formas de aproximaciones son muchísimo, ahora lo vais a ver, muchísimo más realistas y dan una sensación mucho más natural de tener una entrevista real. De nuevo, voy a hacer yo primero una demostración y ahora os doy el enlace para que lo probéis vosotros en vuestros ordenadores. En este caso, bueno, es una entrevista igual de requisitos, de licitación de requisitos, pero en este caso es para una gestora de operaciones de un festival que se llama ADA. Hola, Ada, ¿qué tal? Soy Pablo, el ingeniero al cargo del proyecto. Bueno, encantado de conocerte. Hola Pablo, encantada. Pues a ver qué podemos montar. Dime por dónde empezamos, porque yo voy a 1000.
Bien, Ada, me gustaría que me comentaras un poquito cuáles son los puntos más importantes que tienes tú en tu cabeza, ¿no? Para este proyecto. Pues mira, sobre todo que la gente pueda entrar rápido, que no haya colas y que los pagos sean fáciles para todo el mundo. Y bueno, tener un buen control de todo lo que pasa, si hay algún problema o algo. Pero ¿por dónde empezamos concretamente? Pues no lo sé. A ver, por ejemplo, qué tamaño de festival estamos hablando? Porque claro, no es lo mismo gestionar la entrada para 100 que para 1000. Estamos hablando de un festival grande, con miles de personas todos los días. Necesitamos un sistema que aguante esa carga. Por eso es crucial que la información esté conectada. ¿Quieres que definamos primero lo básico, lo de los pases y eso? Venga, vale, bueno, ¿qué tipo de pases tenéis? Pues tenemos pases de un día, pases para todo el festival y algunos VIPs con acceso a zonas exclusivas. Cada pase tiene su precio y sus reglas de devolución, ¿sabes? Para que la gente pueda comprar lo que mejor le venga. ¿Qué más necesitas saber sobre eso? Bueno, una cosa, es que me resulta más fácil a veces hacer este tipo de entrevistas en inglés. ¿Podemos seguir en inglés si no te importa? Oh, sure, no problem at all. Switching over to English then. So, we were talking about the passes, single day, full festival. Yeah, well, about single days passes. You mean that a person should only go that day, or it is possible to have like a top-up thing that you can go in and out dynamically? No, the single day passes are strictly for that specific day. If they want to come multiple days, they should buy more passes or just get the full festival pass. Ada, sorry. I thought my English was better. Can we move back to Spanish, please? Because it's hard to me. Claro, Pablo, ningún problema. Volvemos al español. Decíamos que los pases de un día son para un día concreto. Vale, no, eso lo he pillado. Vale. Bueno, déjame que lo piense un poquito y ya vuelvo contigo en otro momento, ¿vale? Y te vuelvo a comentar. De acuerdo, Pablo. Tómate tu tiempo. Cuando estés listo, me dices lo que necesitas saber más. Bueno, antes de concluir, solo nos podemos tomar una copa después de la entrevista. Pues mira que no paro quieta, pero si todo sale bien, habrá que celebrar. De momento, centrémonos en dejar esto listo, ¿vale? Vale, bueno, pero y una cosa, ya que lo tienes tan claro todo, ¿me puedes dar la solución directamente y así acabamos? A ver, Pablo, yo sé lo que necesito para que el festival funcione, pero no sé cómo hay que programarlo ni nada de eso. Pero no me puedes decir, por ejemplo, las clases del sistema o algo así, o los atributos, las relaciones para hacer yo el diagrama de clase. Pablo, de verdad que no te entiendo con esas palabras. Si me hablas de qué cosas necesitamos que el sistema guarde, como los pases, los clientes o los pagos, Bueno, pues te puedo vale, contar más. lo pillo. Vale, gracias. Venga, ya hablamos. Perfecto, Pablo. Pues aquí sigo para cuando quieras volver a hablar del festival. Cuídate. Bueno, en este caso, como veis, la interacción es muy distinta. Os dejo para que la probéis vosotros aquí también la dirección del enlace y que podáis probar cómo se siente. Y ahí simplemente lo que tenéis que hacer cuando le deis iniciéis, tienes que habilitar la opción de que pueda permitir el micro para que podáis hablar. Directo las personas que han estado hablando y bueno, es parecido, es idéntico al sistema que tenéis que hemos visto antes para ver las conversaciones en vivo. Pero bueno, supongo que habréis notado que es mucho más dinámico, mucho más fluido, mucho más natural y creemos que tiene mucho más potencial de cara realmente a desarrollar las habilidades que queremos en los alumnos, ¿no? Que sean capaces de hacer ese tipo de entrevistas. En la última demostración que os queremos hacer es una demostración más avanzada, que ya es el caso en el que no solo estás hablando, sino que estás interactuando con un problema y la ley ya es consciente de lo que estás haciendo y te va diciendo cosas sobre ello. El ejemplo que vamos a ver va a ser
un ejemplo en el que pues es una reunión técnica con un desarrollador senior y entonces pues este desarrollador senior te va a estar ayudando un poco en un problema muy sencillo. Esto sería un problema de iniciación en la programación. Es mucho más pequeño y focalizado, ¿no? Que lo que hemos visto antes, que sería un problema más grande. Y bueno, vamos a ver cómo sería ese tipo de modelo de interacción, ¿no? Primero, a ver, voy a hacerlo yo y después os paso el enlace. Sí, veo que dice... Estoy viendo en los comentarios lo que dice Raquel, lo que dice David. Evidentemente, son personalidades distintas. Es que es verdad que tanto podríamos hacerle la personalidad hablada también mucho más directo, pero era la personalidad que tiene diseñada por detrás, que en una tiene una personalidad y en otra tiene otra personalidad. Vale, vamos a que veáis un poco este otro tipo de actividad. Hola John, mira, la verdad es que estoy un poco perdido en este ejercicio, este tipo de problema que tenemos que hacer. ¿Me puedes decir un poquito de qué va el ejercicio para que yo me haga una idea? Porque es que estoy fatal. Hola, no te preocupes. Estamos aquí para eso. El objetivo del ejercicio llamado TwoSums es encontrar dos números en una lista de números que te damos, la cual se llama nums, que sumados den el resultado que buscamos, que es el target. Tienes que devolver los índices de esos dos números. Vale, pero a mí, para hacerme una idea, ¿me podrías poner en el código algún comentario con un ejemplito de entrada y salida para que yo me haga una idea? Por su Vale, eso ya lo tengo más claro. Vale, eso sería un ejemplito de este tipo. Bueno, pues entiendo que tendría que hacer un recorrido, ¿no? Entiendo, ¿no? Del array, ¿no? Exactamente. Por ahí va la cosa. Necesitas ir revisando los números. Vale, pero una cosilla. Yo es que estoy fatal de sintaxis de JavaScript. Ya no me acuerdo porque es un poco desastre. Lo vi, aprobé el examen por los pelos. ¿Me puedes poner un ejemplito de cómo se hacía un recorrido de un bucle en un comentario para yo cogerlo de referencia? Claro, ahí te puse un ejemplo de cómo puedes recorrer un arreglo en JavaScript. Vale, ya lo entiendo. Entonces sería algo así como LED. Vale, esto ya entiendo. Sería un bucle, ¿no? Algo de por aquí. Ok, un bucle de estas características. Pero con un bucle solo, bueno, tenía que ir recorriendo con dos bucles, ¿no, John? Vas por buen camino al pensar en cómo recorrerlo. Si usas dos bucles, estarías comparando cada número con todos los demás, lo cual funciona, pero se puede volver muy lento con listas grandes. ¿Crees que podríamos encontrar alguna forma de recordar los números que ya viste para no tener que buscarlos de nuevo? Bueno, voy a intentar pensarlo, pero creo que era TAM, ¿no? Era la forma. Yo creo que así está mejor. Veo que estás usando TAM, pero para saber el tamaño del arreglo en JavaScript, usualmente se usa length. ¿Qué tal si pruebas cambiando eso? Y sobre lo de los dos bucles, Vale. Bien, bueno. Yo creo que esto sería tal que así. Haría así, turn, y voy a devolver y más uno. Yo creo que la solución está perfecta. ¿Puedes pasar los tests a ver si esto funcionaría? claro, probemos si funciona. Voy a correr las pruebas, pero no estoy seguro si devolver siempre i más uno va a funcionar para todos los casos. Piensa en el ejemplo que pusimos. Sí, lo sé, pero yo quiero ejecutar los tests. A ver qué tal va. Entendido. Madre mía, no ha pasado ni un test, ¿no? Estoy viendo. Sí, parece que no pasó ninguno. Vale. Bueno, a ver, entonces, vale, ya sé. Lo que tengo que hacer entonces quizás es hacer otro bucle, ¿no? De J, claro, y vaya diciendo si J, si J es igual a I, entonces, no, perdón, J más I es igual a target, entonces devuelvo IJ. Yo creo que está perfecto, ¿no?
Ese segundo bucle que propones para ir comparando con los demás números es justo lo que comentábamos antes. Te va a servir para encontrar la solución, pero ten en cuenta que como vas a comparar cada uno con todos los demás, va a tardar mucho si la lista es muy larga. ¿Te acuerdas de lo que hablamos de usar una structure de datos para recordar los números? Podríamos intentar eso para que fuera más rápido. De- Te refieres a algo tipo, no sé, algo para ir guardando, ¿no? O algo así, ¿no? Exactamente, por ahí va la idea. Vale. Ya lo veo, ya lo veo. Bueno, voy a pensar el problema y ya hablamos, ¿vale? De acuerdo, me parece genial. Tómate tu tiempo para pensarlo. Si te trabas de nuevo o tienes otra idea, no dudes en preguntar. Mucho y Vale, pues aquí veis este tercer ejemplo en el que ya tendríamos la interacción relativa, sería consciente la ley de lo que está haciendo el alumno en tiempo real y podría darle esa especie de feedback, ¿no? Os dejo aquí el enlace por si lo queréis probar un minutito. Bueno, pues realmente esto que hemos visto son ejemplos que son todos mucho en el ámbito de la informática, pero para que sepáis un poco, como sé que en este programa de doctorado pues puede haber incluso gente que no sea exactamente ingeniera del software y esto se puede aplicar en muchos escenarios más allá de informática. Esto es, por ejemplo, un ejemplo concreto. No voy a enseñaros la ley concreta, pero sería más o menos parecida. Pero para que os veáis un poco el tipo de problemas, de la complejidad que se pueden llegar a poner, el tipo de actividades, esto es un ejercicio de ingeniería térmica que están haciendo los estudiantes de ingeniería térmica, en la que a los estudiantes se ha diseñado una práctica para una turbina, simulada de un ensayo de diagnóstico de una turbina de vapor, en la que tienen que, esto sería un poco el diseño que ha hecho el profesor de esta práctica simulada, esto no se le daría a los alumnos. Donde tienen que recabar una serie de estudios, los estudiantes tienen que recabar una serie de datos, simulando como que se ha hecho esa prueba en el laboratorio y tienen que pedir exactamente los valores que han ido saliendo. Y después, cuál sería la solución canónica, lo que deben de hacer, los cálculos que tienen que hacer todos los estudiantes. Incluso se puede generar automáticamente una guía visual usando las guías generativas. Esta es la guía visual que se hizo de la práctica, en la que está todo lo necesario para que el estudiante sepa qué es lo que va a tener que pedirle, qué fórmulas tiene que utilizar, cómo interpretar los resultados. Y entonces el estudiante, en base a esto, aplicando una conversación con las leyes, debería llegar a las soluciones y hacer la interpretación del caso concreto que se da en este escenario, ¿no? Esto como ejemplo de algo que se sale completamente de la ingeniería del software. Bueno, nosotros pensamos que esto, como veis, creemos que tiene bastante potencial y de hecho nosotros estamos también impulsando mucho las líneas de investigación en distintas direcciones relacionadas con esto, ¿no? Y nosotros creemos que tiene el potencial para estudiar cosas muy interesantes, ¿no? Aquí os ponemos, como estas transparencias las vamos a dejar, o tenéis enlace a distintos artículos en los que hemos estado utilizando las leyes. Y básicamente, como ideas interesantes de investigación, pues cómo este tipo de habilidades, como lo que se llaman soft skills en inglés o power skills, la capacidad de entrevistar, la capacidad de entender, la capacidad de ir indagando, de profundizar a la hora de también verbalizar tú, de entender lo que te dicen, etcétera. Analizar cómo eso podemos mejorarlo con este tipo de herramientas. ¿Cuál es la diferencia de si incorporamos estas actividades dentro del modelo de aprendizaje y del proceso de aprendizaje con y sin este tipo de herramientas? ¿Cómo se podrían hacer este tipo de actividades escalables de una manera directa? Porque, claro, antes para poder desarrollar, por ejemplo, cómo te entrevistas con un cliente, pues lo más que podías hacer al estudiante es decirle, oye, ve a hablar con un cliente, a ver si búscate a alguien que te haga de cliente. Pero con este tipo de sistemas puedes tener un modelo mucho más escalable para poder generar baterías de actividades que desarrollen de manera sistemática. Actualmente estamos trabajando activamente con distintas universidades a nivel internacional y también, bueno, pues hemos iniciado los contactos a nivel nacional también con algunas universidades para trabajar para ver un poco que evalúen cuál es
el potencial de aplicabilidad en sus escenarios y os invitamos, por supuesto, que si tenéis en alguna de vuestras asignaturas o si pensáis que a nivel de investigación se podría hacer cosas interesantes con este tipo de plataformas, pues por favor estaríamos encantadísimos de poder trabajar y de abrirla. Pues todo el ecosistema que hemos desarrollado es código abierto, se puede desplegar de manera independiente y local. Lo hemos probado tanto con modelos abiertos como modelos que se ejecutan en servidores. Y ya para terminar y dejar por lo menos unos minutitos, por si queréis conversar un poco, una reflexión final, ¿no? que un poco trasluce de todo esto que estamos intentando hacer. Realmente nosotros estamos ahora mismo en nuestra opinión, hay un dilema en el uso de la IA y de cómo la IA está transformando un poco toda la sociedad. Y hay dos casos, ¿no? Dos escenarios que ya han pasado en la humanidad, ¿no? En la historia reciente de la humanidad, donde una tecnología disruptiva pues ha tenido un efecto profundo, ¿no? En cómo funciona la sociedad. El primer ejemplo es el ejemplo de los navegadores, ¿no? Los primeros estos TomTom que había, que empezaron a aparecer, que ya hoy es pervasivo. Pues hay varios estudios que indican que eso, bueno, ha hecho cosas ha hecho muy eficientes los servicios de logística, los transportes, no se pueden entender sin este tipo de herramientas, pero también ha hecho que las personas, a base de ir delegando esa capacidad, pierdan la capacidad de orientarse de una manera efectiva. Y eso es una metáfora de lo que podría llegar a pasar en profundidad si el acercamiento que usamos a la IA como muleta es algo en la que vamos cada vez delegando y no existe ese proceso de uso crítico. En el caso de la navegación y de este tipo de cosas, pues uno puede ver si eso ha sido más dañino o menos dañino, ya sería cuestionable y desde luego abierto potencial. Pero si pensamos en cualquier otro tipo de actividades que tengan un impacto mucho más profundo en lo que hacemos y tal, el pensar que al final, a medida que vayamos usando la IA, lo que estamos haciendo es perder cada vez más capacidades para hacerlo, es más preocupante. Pero quiero terminar con otro escenario en el que la historia es completamente distinta. Cuando en el ajedrez, en el mundo del ajedrez, pasó una cosa en el año 96, que por primera vez un ordenador gana a un humano, a Kasparov. Fue el Deep Blue y en ese momento pues todo el mundo del ajedrez decía, bueno, pues ya está, se ha terminado. El ajedrez ya no va a dejar de existir porque ¿qué sentido tiene? Esto va a ser un desastre para todos ya. Y todo lo contrario, si uno analiza desde distintas perspectivas qué es lo que ha pasado desde entonces, ahí está puesto un poco la línea. Arriba tenemos cuál es el ELO. ELO es un índice que está súper normalizado, que te dice la calidad de un ajedrecista, ese índice. Y si uno ve todos los grandes jugadores de la historia, ¿no? De los últimos 50 años, pues el mejor jugador de la historia ha sido hace poco y ha superado con creces a los mejores ajedrecistas que habían existido antes, porque había sido capaz de ser entrenado con sistemas que le permitían elevar su nivel de ajedrez muchísimo más que antes, gracias a tener esos ordenadores para entrenarse contra ellos. Y por otro lado, la popularidad del ajedrez, aquí podemos ver el número de participantes, de equipos participantes en las Olimpiadas de ajedrez, que se tienen datos desde casi mediados de siglo, pues vemos que es cada vez mayor, ¿no? Nunca ha sido más popular el ajedrez. Con lo cual, un poco la reflexión final que queremos intentar con este tipo de líneas es que creemos que si la IA se utiliza de una manera en la que potencia, eleva y permite desarrollar destrezas a los humanos, es un uso muy sano y muy bueno que debemos de adoptar y no caer en solo usar la IA como muleta en nuestro día a día. Nada más. Muchísimas gracias.